Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana, este programa que nos permite reflexionar acerca del proceso constituyente y que transmitimos a través de la señal experimental de la Universidad de Chile. Usted puede captarla en el 11.2 televisión digital. Hoy día nos ocupa la Constitución y la cultura. Así es, ¿cómo estás, Yasna? ¿Cómo están todos y todas quienes a esta hora nos están viendo y escuchando? A propósito de Chile TV, aprovechamos de recordarles que estamos transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, esto como parte del compromiso institucional de nuestra universidad con este proceso histórico, así es que si quieren enterarse de lo que ocurre en las plenarias, en las comisiones, simplemente sintonicen el 11.2 y van a poder estar debidamente al tanto de este momento histórico. Bueno, como decía Yasna, hoy nos convoca la Constitución y la cultura. ¿Qué decir sobre el tema? Bueno, la cultura es uno de los ámbitos más importantes de la vida de las personas, pero sin embargo, y de una manera incomprensible, ha sido históricamente abandonado por el Estado de Chile. ¿Dice algo la Constitución sobre el tema? Sí, dice. Pero fundamentalmente se concentra en dos aspectos. Uno, la libertad de creación artística y otro, la lógica del derecho de autor. Los derechos culturales, como todos los derechos humanos, son en realidad universales. No son solo ni de los creadores o de los gestores, sino que le corresponden a la totalidad de los integrantes de la comunidad. Y además son muy vastos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es cómo avanzar hacia un estado en donde quiera que estén las personas, en cualquier circunstancia, con cualquier tipo de formación, en cualquier territorio, puedan ser debidamente sujetos y ejercer los derechos culturales que, como yo decía, son muy amplios. Tienen que ver con la identidad y el patrimonio, con la participación en comunidades, con el acceso y participación en la vida cultural, con la educación y la formación, con la comunicación inclusive, y con la cooperación cultural, Yarna. Sí, cuando tú aludes a lo que plantea la Constitución del 80, la agonizante Constitución del 80, lo que vemos en esta definición de crear y difundir las artes y los derechos de autor, y además es un paradigma muy individualista, no hay ni un enfoque de derechos ni una visión colectiva de este tremendo patrimonio y riqueza que es la cultura. Y además, ojo, es uno de los derechos constitucionales que no tiene ninguna tutela. No es exigible, por ejemplo, a través de un recurso de protección. Y tampoco incluye la cultura propiamente tal, se restringe a las artes, no hay una visión amplia de la cultura como identidad, como diversidad, como multiculturalidad, como tradiciones ancestrales, esa riqueza que nos han regalado los representantes y las representantes de los pueblos originarios en el debate de la Convención Constitucional, cuando hablan sus lenguas, cuando ejercen sus tradiciones, que además no son solo ancestrales, también hay territoriales. Y la centralización de nuestro sistema político y administrativo también deja fuera muchas veces estas tradiciones locales, apartadas de la centralidad metropolitana. Quiero recordar además, a propósito de nuestra pandemia, y para ilustrar cuán restrictiva es la visión, no solo constitucional, sino que en políticas públicas, y lo que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, esta frase ya tan célebre de la actual ministra, cuando dijo, un peso que se coloque en cultura se deja de colocar en otros programas o necesidades de los ciudadanos, como si fueran la cultura un derecho subalterno y no un derecho humano como lo son los otros derechos económicos y sociales. Pato. Bueno, para conversar, para reflexionar sobre este tema, vamos a saludar a continuación a las invitadas que nos acompañan hoy en esta conversación. Sí, está María Inés Silva, ella es colega, periodista, máster en Patrimonio Cultural y Desarrollo, candidata a doctora en Sociología también, y es académica de nuestro Instituto de Comunicaciones de la Universidad de Chile,
donde además dirige el posgrado y el núcleo milenio de cultura. Sí, y nos alegra también saludar a Bárbara Negrón, que es directora general del Observatorio de Políticas Culturales, periodista, comunicadora social, diplomada en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Girona. Bárbara, muy bienvenida. Hola Patricia, hola Yasna, hola Paulina Marínez, hola a ¿Qué todos. tal? Y justamente está también la actriz de cine, teatro, televisión, Paulina Urrutia, con quien además tuve el honor de trabajar cuando fue ministra de la Cultura y las Artes. No eran las culturas todavía en aquella institucionalidad durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Paulina, ¿qué tal? Bienvenida. Para la cultura en genérico. Bueno, Gracias, gracias, encantada de estar aquí, escuchar un rato, conversar. qué bueno, Paulina. Bueno, antes de comenzar la conversación, les quiero invitar a que revisemos juntos y juntas el artículo que motiva el debate del capítulo de hoy. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, conversaremos a partir del artículo 19, número 25, que señala: la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señala la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Vamos a partir las preguntas con María Inés Silva, doctoranda de Sociología de la Cultura, y partiendo justamente aprovechando aquello, es que quiero preguntarte, María Inés, de qué manera la sociología de la cultura se convierte en un instrumento para poder también usar como insumo en la reflexión de la Convención Constituyente y de la formulación de las políticas culturales. Gracias, Yasna. Bueno, creo que también depende desde qué lugar nos posicionemos con la sociología de la cultura, porque también ahí hay distintos enfoques. Hay un enfoque mucho más tradicional, donde todavía estamos entendiendo cultura como acceso o vinculado a ciertas formas que entran en una escala de legitimidad, en especial respecto a lo que son las artes. Sin embargo, también hay distintas líneas de trabajo, de investigación, que se relacionan con la antropología, con las ciencias humanas, con muchos otros sectores que tienen en el fondo que trabajan desde una mirada más amplia de la noción de cultura, que yo creo que eso también es el punto de partida de la discusión hoy en día. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué estamos entendiendo por cultura? ¿Qué es lo que ella nos hace referencia? Si estamos hablando de un repertorio predefinido de objetos, que efectivamente no es el repertorio de los años 60 de alta cultura, sino que se va ampliando, van entrando, saliendo nuevos objetos, o si realmente nos hacemos cargo de esa definición que es ampliamente reconocida por los instrumentos internacionales de la cultura como modo de ser de una sociedad, de expresarse, es que quisiera concentrar la pregunta más bien en de qué manera la sociología nos ayuda también a entender el patrimonio cultural que nos están entregando de una manera tan enriquecedora a los pueblos originarios y su presencia en la Convención Constitucional. Porque ese patrimonio estaba invisibilizado, esto de que nos sorprenda el uso de su lengua, de sus tradiciones, de sus propios requerimientos, es para muchos una verdadera experiencia antropológica desconocida, ¿verdad? Es que tiene que ver con lo mismo. O sea, en el fondo te va a sorprender si tienes una visión de la cultura como forma artística de un sector reducido. Si piensas, y que esa es un poco la mirada
que se trabaja desde ciertos sectores de la sociología, desde la antropología, en el fondo entender la cultura como estos modos de ser, de expresión, que en el fondo están ahí, que siempre van a suponer la existencia de conflictos, porque finalmente lo que está en juego, y eso es lo que te aportan un poco estas áreas de investigación, de estudio, es cómo reconocer que finalmente estamos hablando de valores que en el fondo se van heredando, se van actualizando, están en juego, y cómo en el fondo decidimos ir reinterpretándolo, o cómo estos valores también se van modificando y afectando en función de la aparición, de la emergencia de otros finalmente, que nos plantean el desafío: ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo respetamos? ¿Cómo ejercemos? ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos para en el fondo ejercer el derecho a la participación, el derecho a la diversidad? Tiene que ver un poco con eso, ¿te fijas? Un poco lo que aportan estas áreas de trabajo, de investigación, tiene que ver con ampliar la mirada y en el fondo cambiar el foco desde otra perspectiva, y también de pensar que la cultura es una suerte de esparcimiento, sino que tiene que ver con algo que hace, que se constituye como vínculo de relaciones sociales, en el fondo. Cómo vivimos, cómo cooperamos, cómo vamos desarrollando, en el fondo, relaciones de confianza unos Sí, con otros. en esa línea, Bárbara, bueno, Yasna y Paulina hacían alusión a que antes el ministerio se llamaba de la cultura, ¿no? Y eso tiene la connotación de que probablemente había un sector de la sociedad más ilustrado que el resto, ¿no? Que entendía en qué consistía esa cultura, y de lo que quizás se trataba era de que el resto se incorporara. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, la panorámica de la Convención Constitucional, vemos distintas vestimentas, distintas lenguas, distintos saberes, y esa composición nos sugiere el tránsito desde esta mirada única a una mirada diversa, donde quizás no hay un sector que sea culturalmente superior, lo digo entre comillas, sino una comunidad que comparte sus propios saberes o acervos culturales. ¿Cómo ves ese tránsito y de qué manera se relaciona con algo tan puntual como lo que nos convoca hoy día, que es la escritura de una constitución? Sí, bueno, yo creo que todos esos símbolos, esos hitos que tú recuerdas, la misma elección del nombre culturas en vez de cultura, y lo que está pasando en la convención nos habla de un gran cambio cultural, que el cambio que estamos viviendo no es solo político, sino también cultural. Pero yo quiero al tiro defender lo que hay en la Constitución, ¿eh? Porque quiero explicar un poco qué pasa con ese artículo que está en la Constitución. Porque, claro, tenemos una Constitución tremendamente legitimada, pero ese artículo en particular a mí me parece un gran logro, que yo creo que debiera estar considerada en la nueva Constitución de todas maneras. La libertad de creación y difusión de las artes fue parte de una reforma del 2001 que obedeció a una de las políticas más sustantivas que yo creo que se han llevado en los últimos 30 años, que tiene que ver con la eliminación de la censura. Entonces, creo que obedece a otro proceso muy distinto, y ha sido una garantía constitucional que en la práctica, concretamente, ha evitado la censura, y eso me parece un gran logro. O sea, la última vez que fue utilizada, se le exigió a un ministro de Cultura, al ministro Tone, que repusiera una exposición porque había intentado sacar a un artista de una colectiva a propósito de los contenidos de una obra. Entonces yo creo que es tremendamente importante. Son muchas las veces que un artista ha logrado evitar la censura por esa garantía constitucional y porque tiene aparejado un procedimiento para restituir
el imperio de la ley. Entonces yo creo que sí, es algo que se tiene que conservar. Yo entiendo claro, es difícil pensar que dentro de la Constitución actual haya algo positivo, pero en este caso creo que es una excepción y tiene que considerarse así. Y los derechos El de punto, autor Yarna, están, ¿sí? disculpa, solo para, Dale, para Yasna. apuntar a ese punto, ¿Mm? es la exigibilidad. Porque una Es que cosa es que nominalmente, es ok, exigible y eso es lo más valioso, porque si no fuera exigible, no hay problema, pero es retórica. hay un procedimiento. Lo que pasa es que son casos muy poco conocidos, pero han habido varios casos donde se ha evitado la censura en función de esa garantía por un procedimiento que se establece, que es después de un periodo acotado, que son 60 días, tú puedes ir a la Corte de Apelaciones y apelar para que se restituya tu derecho a la libertad de creación y difusión. Entonces, claro, es muy poco conocido, pero es muy valioso. Y la censura es uno de los grandes temas de la política cultural, evitar la censura, la libertad. Entonces, creo que es importante reconocer este derecho como algo distinto a la... Y claro, apela a una situación individual, pero de todas maneras, desde la Declaración de los Derechos Humanos del 48, la libertad de crear y el derecho de autor están consagrados. No podríamos pensar, creo yo, en una constitución que no los incluyera. Y creo que el procedimiento ha funcionado. El tema del procedimiento, además, es muy importante para lo que viene. ¿Cómo vamos a hacer que los otros, que lo que espero yo, que logremos incluir en la Constitución, los temas que ha abordado María Inés, cómo entendemos la cultura, el derecho a la cultura desde una forma diversa, ampliada, lo que me planteaba Patricio, cómo acogemos, por ejemplo, esto que está pasando, que estamos viendo en la Constitución, cómo los idiomas se hacen presentes, los idiomas de comunidades que han sido excluidas, y que si en la Constitución tuviéramos garantizado el derecho a participar de la vida cultural de una comunidad, como no está garantizado, seguramente no nos extrañaríamos de esto que estamos observando, de que puedan hablar en su propio idioma. Eso es parte de los derechos a la cultura, ¿no? Que tú puedas participar de la vida de una comunidad y en ese participar la lengua es muy importante. La lengua. Entonces, claro, los miembros de una comunidad de pueblos originarios debieran tener derecho a poder aprender, formarse en su lengua y por lo tanto manifestarse en esa lengua, ¿no? Y ese derecho no está consagrado. Paulina Urrutia, tú has tenido una tradición como dirigente sindical y vaya que esta pandemia nos ha demostrado el desamparo en que se encuentran los y las trabajadoras de la cultura, que por un lado están completamente desprotegidos desde el punto de vista laboral y el rol del Estado que les corresponde para proporcionarles derechos fundamentales, pero por otro han estado tremendamente relevados a este vínculo de relaciones sociales ausente durante los confinamientos y el encierro que nos entrega la cultura, que nos entrega las plataformas tecnológicas que transmiten cultura. O sea, por un lado, el desamparo y por otro lado, una reivindicación en el rol de las relaciones en sociedad tremendo. ¿Cómo ves tú eso, no solo desde la perspectiva sindical, sino que también de las políticas públicas en la materia? Es que yo creo que nosotros, y un poco ya lo anticipó María Inés y Bárbara también, ¿ah? Yo creo que, y también las preguntas van, y si bien tienden a abrir el panorama, siempre nosotros
logramos algo que hace que reduzcamos las intervenciones. No sé cómo explicarlo, pero finalmente terminamos hablando de un sector, porque efectivamente lo que dice Bárbara es muy bueno, sin lugar a duda es muy bueno. La declaración de los derechos de autor, la libertad de creación, pero eso está limitado a quien ejerce el poder de creación, es decir, un sector que crea, ¿no es cierto? Pero la cultura es manifestación, es una manifestación humana que en algunos alcanza un nivel excelso que permite, ¿no es cierto?, hablar de estética, generar comunidad o expresar a una comunidad en las altas esferas de lo artístico, ¿ya? Pero la cultura, y aquí vuelvo a lo mismo, porque finalmente no es una cultura, es en genérico las culturas que puede involucrar la diversidad de las manifestaciones y su expresión en comunidad, que es una cosa gregaria, no es mía, no es de uno o de un sector que se expresa, sino que es múltiple y variado. ¿Por qué lo que ocurre hoy día con la convención, que todo el mundo se queda, ¡ah!, que es porque nosotros estábamos acostumbrados a que el poder lo ejerciera un grupo determinado de personas que se manifestaban de una forma, de una manera, expresándose, compartían códigos, etcétera. Y de repente esta cuestión cambia absolutamente, que son los patatazos que se pega este país maravilloso, que elige a una presidenta cuando nadie pensaba que iba a elegir a una presidenta, que eligió al primer presidente socialista de la historia por votación, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, todo el mundo se sorprende, pero en el fondo es algo que la sociedad chilena ha ido generando y que para variar las instituciones, en vez de evolucionar con ellas, van involucionando. En el caso específico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que era una institucionalidad colegiada con participación en la definición de políticas públicas de Estado, participaba gente común y corriente, gente de pueblos originarios, gente que lo que venía era avanzar en la autonomía, en la sustentabilidad, en la descentralización a lo largo de todo el país. ¿Y qué es lo que se hace? ¡Pum! Se convierte en un ministerio absolutamente burocrático, absolutamente concentrado en las artes, o sea, únicamente porque toda esta altura, ya con los años que llevamos, perfectamente tú podrías ver a un Ministerio de la Cultura involucrado en los temas, como decía Pato, sorprendido. Oye, esto tiene que ver hasta en la comunicación, sin lugar a duda. Información, comunicación, ¿para qué decir educación? Cuando tú enfocas la cultura únicamente a las artes, bueno, tienes toda la infraestructura cultural cerrada durante casi 2 años de pandemia, sin considerar que el ministerio podría haber trabajado no solamente con esa infraestructura a lo largo de todo el país, sino que con la comunidad de gestores que hay ahí, que saben trabajar con la comunidad artística, pero para beneficio de la comunidad en general. Se podría haber identificado claramente la cultura, los espacios, el fenómeno que permite expresar nuestras necesidades, cómo cada territorio se iba desenvolviendo frente a este fenómeno que todos vivimos por igual a lo largo de todo el país con toda nuestra diversidad, y podríamos haber sido de utilidad pública, un bien de primera necesidad para poder canalizar un montón de problemas que ha vivido, especialmente la comunidad de adultos mayores. Dime, ¿quién se hace cargo en términos de política pública si no es la mujer de un presidente en este país? O políticas para juventud. Esos eran los desafíos que, entre comillas, cuando tú hablabas de una cosa son las artes, pero de qué manera la cultura es parte de una tarea pública. Cuando tú estás metido en temas como el gran tema de la macrozona sur, que se define como problemas
territoriales, problemas políticos, y nadie habla del gran problema cultural que existe en esa zona y de qué manera se podría abordar y haber sido colaboradores, porque si ustedes se fijan hoy día, uno de los puentes que se están abriendo es a través de las universidades. Jamás ha sido nuestra institucionalidad cultural un puente. ¿Para qué decir en todo el tema de las comunicaciones, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos relacionamos a través de los medios que tenemos? Porque ese tema no es parte de nuestra institucionalidad cultural. Y obviamente, que ya todos sabemos, el gran giro que hay que darle al tema del patrimonio. Porque el tema del patrimonio, todo el mundo dice, ¡oh! Ahí estaban nuestros pueblos ancestrales y todo, pero la gracia de los pueblos ancestrales es que estén vivos y sean parte de nuestra cultura y por lo tanto sean parte de nuestra manera de entender también nuestro mundo, no quedándose en el pasado, sino que siendo parte de los desafíos, porque esa es la gran dinámica de la participación en la vida cultural de un país, que es ser parte de la renovación de esa cultura que es dinámica. Sin cultura nada es estático. Entonces, yo lo veo esto, como dice Bárbara, obvio, rescatando lo que existe, pero ojalá que esta constitución nos pudiera brindar una mirada más amplia, que tiene que ver con la cultura como en el fondo, el gran, porque hoy día nosotros vemos políticas sociales únicamente en términos de la vulnerabilidad de las personas, pero es justamente el desarrollo social de la sociedad, la cultura. ¿Me entiendes? Es como Sí, nosotros nos desarrollamos en comunidad y reconocemos nuestra diversidad de intereses, de, bueno, en fin, y de derechos y libertades, pero también de obligaciones en términos de respeto, de cuidado, en fin. sí. Yo en ese Bueno, sentido, para sí. mí, la constitución del 80 es un daño, más allá, obviamente, considerando lo que ha dicho Bárbara, pero refuerza una vez más esa mirada absolutamente centrada en el artista. ¿Ah? Paulina, sí. Y eso yo creo que ya es un problema Mm. endémico de nuestra manera de ver el rol que tiene el Estado, eh, con este tema, digamos. Sí. Bueno, este es un tema amplio, como pueden ver, y que apasiona. Vimos que también Bárbara Negrón había levantado la mano. Le vamos a dar la palabra Está desesperada. a Bárbara, pero antes les Estas queríamos... exposiciones así, nosotros estamos acostumbrados a Sí, conversar más que exponer, Sí, ¿no? no, obvio que ¿No es sí, cierto? pero miren, Como les pimponear. quería invitar solo como una manera de seguir alimentando la conversación, porque esa es la palabra adecuada, Paulina, tienes toda la razón. Conocer el caso de Claudia Pino, que es directora del Festival de Cine de Leu, un evento que se viene realizando como muchos eventos que se realizan en regiones a mucho pulso, con mucho esfuerzo, hace 20 años, y que lleva el cine nacional e internacional a una comuna como esta de la octava región, la ex octava región, ahora se llama región del Biobío en realidad. Vamos con este testimonio y luego continuamos con la conversación. Mi nombre es Claudia Pino, directora del Festival Internacional de Cine de Leu y presidenta de la organización Agrupación Cultural Festival de Cine Caverna Benavides. Somos una agrupación territorial, comunitaria, de la ciudad de Leu, pero con alcance en todo Chile y también a nivel internacional a través de una de las actividades principales que organizamos, que es el Festival Internacional de Cine de Leu. Yo pienso que la cultura es parte fundamental de la vida del ser humano. O sea, la cultura nos enseña, la cultura nos identifica, la cultura es parte de la entretención del ser humano también, es parte de la educación, de la formación.
Por ejemplo, lo que ha sucedido ahora en pandemia, si no hubiésemos tenido esta diversidad cultural que hemos tenido a través de las plataformas, nos hubiésemos vuelto locos. Sin esta diversidad de ver una obra de teatro, de ver una película, de ver una obra de ópera, nos ha mantenido un poco con la cabeza más saludable, más sana. Consideramos que la Constitución es tremendamente relevante, lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, lo que se logró, de poder construir una nueva Constitución entre todos, paritaria además. Consideramos que la cultura debe estar ahí de manera explícita como un bien esencial, porque ahora está en la Constitución como parte de los derechos, pero la verdad que consideramos que no es suficiente para todo el alcance, para todo lo que se debe hacer en torno a la cultura y todos los territorios a los que debe llegar todo este trabajo cultural que realizan diferentes instituciones, no solo nosotros. Y estando ahí explícita como bien esencial, se podrían generar nuevos programas, nuevas líneas de trabajo, nuevos financiamientos, quizás, de manera más expedita. El acceso para nosotros, el acceso a diferentes actividades culturales, a todos por igual, era algo que a nosotros nos movía mucho, porque si bien yo que creé el festival tuve oportunidades de estudiar, de conocer, de ver otras experiencias, en general en la provincia de Arauco no todo el mundo tiene esas oportunidades hasta el día de hoy. Y el festival nace por eso, por generar esas instancias, por brindar ese acceso de oportunidades, de poder estar sentado frente a una película, un estreno, en una pantalla grande, darle esa instancia a los niños que puedan disfrutar, que muchas veces es la única instancia que tienen para conocer una película en pantalla grande. Por lo tanto, esas son las desigualdades del centralismo, no solo de Santiago, sino también del centralismo en regiones también. Bueno, escuchábamos el testimonio de Claudia Pino, y antes de volver a lo que ella planteaba, y para cerrar el punto anterior, no definitivamente, esto es flexible, lo podemos reabrir cuando queramos, darle la palabra a Bárbara Negrón. Bárbara. Sí, no, lo que pasa es que, claro, escuchando todo lo que va surgiendo, son muchos temas. Yo no quisiera que quedara la sensación de que porque la institucionalidad en general, las políticas culturales, ha estado trabajando en una visión más delimitada de la cultura, eso que consideramos arte ha sido bien trabajado o ha sido suficientemente, las políticas lo han desarrollado suficientemente. No, yo encuentro que el artista no ha sido objeto de política cultural para nada, no ha habido apoyo al trabajador cultural. Hay apoyo para hacer proyectos, más bien yo creo que el artista ha sido un apoyo del Estado para lograr aumentar la cantidad de bienes culturales que circulan. Y claro, que quede la sensación de que arte es como si fuera muy poco, y no es poco. Las artes son tremendamente transversales, tremendamente profundas en su extensión. A mí no me parece que sea un sector acotado, chico, estrecho, no, yo creo que es un sector que tiene mucha transversalidad y que tiene un impacto social y un impacto cultural. Lo que acabamos de ver del cine de Lebu, ¿qué es? Es arte, que tiene un impacto cultural, pero es arte no es poco, digamos. Entonces, claro, creo que por supuesto, tenemos que aspirar a que se amplíe el concepto de cultura, y eso es una de las grandes dificultades, y por eso va a ser tremendamente complejo en la discusión sobre los derechos culturales en la Constitución. Porque no sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, ¿no? Sí, todos tenemos solo déjame definiciones distintas. pedirte una precisión, porque sí, nadie va a cuestionar la riqueza de las artes más consagradas, pero hay una pobreza en el acceso a esas artes. Entonces Además, se instala una cultura como de artes elitarias, que no son para el pueblo.
totalmente. O sea, claro, porque incluso María Inés decía entender la cultura como, que ya es delimitado entender la cultura como el acceso, que nos preocupemos del acceso. Y, y claro, quisiéramos mucho más, pero el acceso hoy día no está garantizado, salvo, como tú bien dices, Yasna, para quienes tienen recursos económicos, recursos simbólicos, educativos, y un capital que no posee todo el mundo. Entonces hoy día el acceso a esos bienes culturales delimitados que llamamos arte solo es posible para algunos. Si tú eres viejo, si estás en regiones, si no fuiste a la universidad, vas a leer menos, vas a ir menos al teatro, entonces eso también tenemos que enfrentarlo. Se supone que parte del proceso que estamos viviendo es por la profunda desigualdad que tiene Chile. Y esa desigualdad se traduce en el acceso a las artes, por decirlo bien, en concreto, a las artes. Pero además, claro, quisiéramos ampliar a lo que dice Marinés, las formas de vida, las formas de relacionarnos, pero todo aquello es mucho más complejo a nivel de cómo se traduce en una política de Estado. ¿Cómo podría haber un ministerio que trabaje sobre las formas de vida? Es tremendamente complejo. Es que a propósito de esta aparente como dicotomía entre las grandes artes que requieren una alta formación en las audiencias y el patrimonio que planteaba Paulina, y ahí le quiero hacer la pregunta a María Inés, porque ¿qué pasa con el patrimonio primero ancestral, del que ya hemos estado hablando, la lengua, pero el artesano, el chinchinero, todas estas tradiciones que además están, como son de territorios, de localidades, y estamos en un país tan centralista, con gobernadores, entre paréntesis, que no tienen ninguna atribución, ¿cómo rescatamos esas tradiciones que ya son, más que grandes artes, son patrimonio popular incluso, María Inés? Que tenemos que dar un paso de dejar de hablar de artes, patrimonio, artesanía. Es como seguimos estableciendo categorías frente a una discusión sobre la Constitución. Entonces, efectivamente, creo que, por lo menos, por mi parte, nadie está discutiendo respecto de la libertad de creación, expresión y difusión. Y eso es un derecho cultural consagrado, establecido, pero efectivamente puede ser entendido o plasmado desde una perspectiva un poco más amplia que solo referido a las artes, sino a distintas formas de expresión, artesanía, populares, otra forma. Y por otra parte, yo coincido con la Bárbara que efectivamente otro derecho cultural tiene que ver con el acceso a los bienes culturales, pero los bienes culturales también es más, nuevamente, que aquello que vamos entendiendo o reconociendo en distintos momentos como formas artísticas. Y creo también que si bien hay mucho que hacer respecto de acceso, y efectivamente las desigualdades que tenemos son enormes, tienen que ver con un sistema de educación, con una serie de otros ámbitos que es un problema cultural. Entonces creo que tenemos que ser cuidadosos en el fondo de no decir, bueno, partamos por esto, y no nos hagamos cargo todavía de la gran pregunta que tiene que ver qué significa el derecho a la participación en cultura, que efectivamente es muy complejo, porque no es solo el acceso, es en el fondo una posibilidad, es la generación de condiciones para que las personas puedan en el fondo tener experiencias significativas respecto de aquello que valoran. Y eso supone una serie de conflictos, pero si no nos hacemos cargo en estos momentos de estas preguntas, efectivamente vamos a estar siempre al debe. Y por otra parte, también creo que es muy importante, no podemos pensar solo que es un ministerio el que se hace cargo de la participación cultural.
creo también que en ese sentido ahora tenemos el desafío de cómo ir construyendo o repensando lo que son las políticas locales a nivel territorial. Y para que eso funcione y que no sean una suerte de réplica de una manera tradicional de entender por una parte las artes, por otra parte el patrimonio, por otra parte la participación, implica también otras lógicas de entender la cultura y que queda el derecho a la participación con todas las dificultades que eso significa de también aprender a vivir juntos, porque tiene que ver con políticas de reconocimiento. Cuando vivimos el estallido social, uno se reunía en los distintos cabildos barriales, autoconvocados, no aquellos de carácter del sector cultural propiamente tal. Y era muy bonito, porque finalmente lo que aparecía es que lo que estaba ocurriendo era un problema cultural. Y era un problema, lo decían las personas, y era un problema cultural que tenía que ver con la falta de reconocimiento o la inexistencia real de canales de participación para una diversidad de voces. Entonces también eso es algo que viene de nuestra historia. Todo el tejido social que desapareció con miles de años, o sea, los años que tuvimos de dictadura que fueron y que se arrastran en procesos en donde la gente no pudo reconstruir eso, porque bueno, porque se optó por otro tipo de desarrollo. Por eso hay que enfrentarse a cómo la comunidad vive o cómo son justamente las tareas que tiene y muy bien tú lo dices. O sea, no es un ministerio, no, obviamente no. Como estaba diseñado antiguamente, sí, en el sentido de que se hacía parte, ¿no es cierto?, desde el territorio, pero es siempre enfocado a ese mundo artístico, o sea, enfocar el desarrollo artístico, pero no enfocar el desarrollo de una comunidad, que es ir tejiendo o densificando justamente ese reconocimiento que dices tú, que tiene que ver con la identidad, con el ser parte de un barrio, con ser parte de una comunidad escolar, de ver qué valores se comparten, qué cosas quiere y de qué manera la gente también participa. Si ustedes se fijan, bueno, digo, de la vida cultural de un país, ser parte de y algo, Paulina, que no hemos considerado, que es el tremendo patrimonio de los migrantes, cómo nos han traído una riqueza cultural, gastronómica. Por eso te digo que hay barrios completos que se han transformado y que su riqueza en términos patrimoniales tiene que ver con eso, con la llegada de nueva gente o con finalmente la valoración, como dice la María Inés, de gente que nunca se vio y que resulta que ahora tiene el espacio para manifestarse y ser reconocido y valorado, en fin, todo eso es parte de una tarea pública. Y lo digo a propósito de los grandes choques que ha tenido la educación en nuestro país, de una educación estandarizada para todo el mundo igual, sin ver los territorios, cuando sacan, ¿no es cierto?, para avanzar en matemática y lenguaje, que era el CIMSE, cuando sacan historia y sacan filosofía, todo eso, cuando el Ministerio de la Cultura, cuánto le ha costado generar, y tú te das cuenta que no vale, no sirve de nada la educación artística en un colegio si no existe formación social en un colegio. Y no tienen idea de qué es lo que es un ministerio, no tienen idea de cómo la gente se organiza, lo que es un gremio, ¿me entiendes? Todo eso es parte de una tarea cultural. La educación, la información, la comunicación, el abrir espacios de encuentro, diálogo. Dime, una cuestión que ha sido pero una locura, en los centros culturales que se crearon, bueno, desde políticas que vienen desde hace mucho tiempo, era casi una aberración algunos gestores culturales que decían, ay, que el centro cultural no puede prestarse para que sea un lugar para graduaciones. ¡Plop! O sea, es
gran lugar para graduaciones, para asambleas, para encuentros ciudadanos, para, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir es porque está absolutamente encapsulada la manera de ver el desarrollo cultural de un país. Y eso está por, a lo mejor por lo que dice María Inés tiene más estudios, pero es por la hegemonía de los poderes, po. Si eso es claro. O sea, ¿quién escribió ese párrafo, por favor, en la Constitución del 2001? Alguien que tenía acceso, que tiene que haber sido la sociedad de gestión, para escribir ese párrafo que está copiado a la pata de la letra, porque uno dice, ¿qué más? O sea, es una manera de entender. Y por eso que es tan difícil de comprender, ay, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de cómo la gente vive? Eso es lo que hay que hacer. Y si nosotros nos hubiésemos hecho cargo de cómo la gente vive, claramente no habríamos, entre comillas, necesitado los excesos, la violencia, todas las cosas que hoy día la sociedad queda pasmada de los abusos, porque la gente aguantaba, hasta que en un momento determinado dijo, yo ya no quiero vivir más así. Sí, Paulina, yo le quería dar la palabra a María Inés Silva porque le había quedado una idea ahí pendiente. María Inés. Sí, que también como retomando un poco y que va en la misma línea el video que nos mostraron, porque tiene que ver con esto mismo. En el fondo ella está hablando, y es verdad, del fondo la desigualdad en el acceso, del problema de la centralización, las dificultades de la descentralización, y eso que no hemos hablado tampoco de la centralización a nivel regional todavía. Por eso yo también planteaba de que tampoco es tema solo de un ministerio, sino también de distintos niveles territoriales o distintos niveles de administración. Pero hay algo que ella dice que me llama la atención y que también ahí es como efectivamente es un problema, pero cómo lo superamos, como ella plantea que la importancia de que en el fondo se genere acceso respecto del trabajo que están haciendo ellos como institución y otras instituciones. Pero la cultura no es otro trabajo de las instituciones culturales. Y esa discusión, ese tema, es en el fondo el que es importante. Porque además hoy en día vemos también la cantidad de organizaciones culturales comunitarias, autoconvocadas, y que son muchas veces, hay generaciones de personas mayores, pero también muchos jóvenes que están haciendo cosas muy distintas y que es una suerte de activación cultural, territorial, a partir de una serie de objetos que van constituyendo valor. O sea, por ejemplo, los mismos cacerolazos. Me ha tocado trabajar con gente que dice, esto ya está formando parte de una suerte de patrimonio inmaterial cultural para bueno, nosotros. Los aplausos en los funerales en nuestro país, todo el mundo aplaude. Exactamente. ¿Y sabes por qué tiene que ver eso? La manifestación artística es lo más humano. Cuando el ser humano requiere expresarse, salir, lo primero que va a aparecer es justamente eso. Por eso que los niños pintan, por eso que bailan, porque es profundamente humana. Solamente hace falta que existan esos espacios para lo mismo que no solamente un espacio físico, es un espacio de reconocimiento, de valoración, de escucha, de atención, de mirada, de lo que tú dices, oye, ahora me interesa ¿me entiendes? Porque antes no le interesaba a nadie. Bárbara, tú querías acotar algo sobre esto. Bárbara. Sí, no, es que me parece súper interesante la propuesta de María Inés de quizás no pensar en términos tan como de etiquetas, porque efectivamente, al parecer, la palabra arte ya tiene una connotación tan elitista que no alcanza a dimensionar lo que en realidad es. Yo creo que quizás es mejor hablar de creación, y efectivamente en la creación todos participamos. No es que solo el creador profesional, digamos, el que se dedica a eso,
pueda crear y tener ese derecho a manifestar aquello que crea, que de todos los ejemplos que se han dado, ¿no? Es efectivamente, como dice Paulina, es lo propiamente humano, de hecho. En todo lo otro somos simples animales. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver, por eso esta discusión es tremendamente compleja, porque tiene que ver con las formas en que cada uno de nosotros tiene una idea de lo que es cultura y de lo que es arte. Y no es una idea totalmente compartida, para nada. Cuando Yasna pregunta sobre las artes, digamos las artes con mayúscula y las artes populares, claro, esa clasificación, por ejemplo, yo creo que ya no nos sirve para entender los fenómenos que están pasando. Sí, yo creo que hay que hacerse cargo del sector, llamémoslo de creadores profesionales, sí, porque no ha habido políticas efectivas y se necesitan políticas específicas para eso. Por supuesto que de lo otro también hay que ampliar la mirada y el Ministerio de Cultura no es solo el llamado para hacerse cargo, sino a todos los niveles, el municipio con mayor razón, pero hablando de que cuando uno enfrenta la discusión en una constitución, está enfrentando la discusión respecto de sobre qué legisla, sobre qué territorio exactamente vamos a delimitar lo que vamos a garantizar. Por qué si justamente la Constitución son lineamientos, bueno, gracias a Dios está don, don Agustín Esquella, ¿no es cierto? Siempre que discutía con él decía, bueno, a mí me gusta más estar ahí en el trabajo, vamos a los objetivos, vamos a las acciones, vamos a los programas, en vez de los grandes lineamientos. Yo creo que es importante y yo creo que en eso no hay diferencia entre las tres, de comprender que las artes son una cosa, que la cultura es otra, o las culturas, que el patrimonio, que la comunicación, que la educación, que las libertades, que los derechos son, o sea, y eso claramente nosotros lo compartimos, derechos humanos. Y los derechos culturales son derechos humanos que son amplios, que son complejos y que involucran, como dice María Inés, una serie de factores que conlleva la vida en comunidad. Y en eso yo creo que no hay ninguna diferencia entre nosotros. El Paulina, vamos a hacer... con los intereses que hay detrás de cada uno. Y yo creo que esta constitución, el gran tema que tiene con la diversidad que tiene adentro, es justamente llegar a acuerdos que no sean utilitarios para algunos, sino que nos favorezcan a todos. Sí, Y nos hay grandes industrias culturales también. Lo más, no sé. Vamos a hacer un repaso, Pato, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, si algo que ha quedado demostrado en este programa es que la conversación sobre los derechos culturales es apasionante, es amplia, excede muy largamente a lo que es la actual institucionalidad cultural y a lo que abarca la actual constitución. Pero bueno, en este momento que es el final, vamos a apelar a su capacidad de síntesis, porque esta sección se llama Pasar el Limpio, y en 2 minutos literales, no en sentido figurado, 2 minutos, les invitamos a que resuman lo que para ustedes es lo más medular de lo que hemos conversado durante esta jornada. María Inés Silva. Frente a la pregunta de cuál es el lugar de la cultura en la Constitución, yo creo que en el fondo tenemos que plantear la presencia de lo que universalmente ha sido conocido como los derechos culturales, donde está el derecho a la creación, expresión, manifestarse, y que tiene que ver también con el derecho a la cultura propia y el derecho a la diversidad, derecho a la información, a las comunicaciones, a la educación, porque en los derechos culturales educación juega un rol determinante, y sobre todo el derecho a la participación cultural, entendida en su sentido más amplio y complejo. Tu turno, Bárbara Negrón.
una minuta para la convención constituyente. Me sumo en realidad a los derechos que ha planteado María Inés. Yo creo que el derecho a vivir en una comunidad y todo lo que ello implica, porque cada uno de estos derechos es un mundo, ¿no? A formarse en la lengua, el derecho a participar. Agregaría quizás un derecho que se consagró en la Constitución de Ecuador, que me parece muy interesante, que es el derecho al acceso al espacio público, desde el punto de vista de los derechos culturales, no solo de la libertad de manifestarse políticamente, que me parece súper interesante, y el derecho de los trabajadores también. Todos los derechos de los trabajadores culturales, incluido el derecho de autor y el derecho a la libertad de creación y el derecho a un trabajo digno, me parece que es algo que tiene que estar incorporado. También es interesante, y quiero recoger ahí algo que plantea Ignacio Achurra, constituyente, actor presente en la convención, que es mirar con clave cultural los demás temas, que eso también es una forma de abordar el tema. Estamos ya hablando de derechos culturales, estamos ampliando la mirada, pero además sí es posible mirar con clave cultural los demás temas centrales de la Constitución. Creo que va a ser un avance enorme, pero sin duda se ha visto, es complejo delimitar los focos, pero sí también concuerdo con María Inés que es el momento, ciertamente es el momento de dar esta discusión país. Muchas gracias, Bárbara. Tus 2 minutos, Paulino Urrutia. No sé si de para tanto 2 minutos, porque yo creo que ya está todo bastante dicho, solamente cambiar la clave nomás. En vez de derechos también, o en vez de, o sumar a derechos, sumar libertades. Yo creo que la clave de la Constitución es que también establezca libertades, libertades para expresarnos, libertades para comunicarnos, para informarnos, como decía María Inés, para participar y para hacernos parte del desarrollo cultural de un país. O sea, que no sean otros los que lo hagan, sino que seamos nosotros. Eso, tener la libertad y el espacio para hacerlo. Y ahora viene el ingrato ejercicio periodístico de resumir todavía más lo que se ha dicho para esta minuta que le vamos a mandar a la convención. En los derechos culturales la educación juega un rol determinante, debe incluir derecho a participar, derecho a la lengua, derecho al acceso a espacios públicos, también garantías para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, mirar en clave cultural los otros temas porque es algo transversal, que se establezcan nuevas libertades para informarnos, para participar, es más o menos algunos de los puntos que nos han ayudado estas tremendas invitadas de hoy día a sopesar, a calibrar y que estén incorporados también en la convención y estén en la reflexión de nuestra audiencia de Canal Digital Universidad de Chile. Bueno, estamos llegando al final del programa. Evidentemente esta no es una conversación con punto final, sino con puntos suspensivos. Agradecer a Bárbara Negrón, directora general del Observatorio de Políticas Culturales. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Pato. Gracias, Yana. Un gusto verla, sí. Paulina y María Inés. Igualmente. Igualmente. Gracias también, Paulina, María Inés y Bárbara. Llegamos al término, pero seguiremos conectadas. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se llama? El programa de radio, así con tarea, con cuña. Muy bien. A sacar el limpio. Chao. Oye, tenemos que decir un par de cosas antes de que nos vayamos. Primero, reiterar lo que decíamos al principio. Uchile TV está transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital. Y además, bueno, contarles que todos nuestros capítulos ya están disponibles en el YouTube de la Universidad de Chile para que puedan revisarlo, nuestras vías de contacto, la web de la Universidad de Chile, uchile.cl, el Twitter y por supuesto las redes sociales de la universidad y el correo electrónico, por si nos quiere escribir, encantados de poder leerles en canal uchiletv@uchile.cl.
uchile.cl. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Palabra Ciudadana. Que estén muy bien.